¿Qué onda, amigos? Hace mucho tiempo que no los veía, espero que estén muy bien. Hoy vamos a empezar con la sección de bacteriología del curso de microbiología. Así que vamos a darle. Para darles contexto, como siempre, y establecer la importancia de entender esta parte, pues es que hasta el momento solo el 10% de los patógenos son reconocidos. Es decir, de todas las bacterias que existen, solamente conocemos el 10% de ellas. ¿Por qué es importante saber microbiología, especialmente bacteriología? Pues porque estas bacterias son causa de muerte o problemas de salud pública. Hablando de salud pública, decimos que hay bacterias que generan pandemias, que generan epidemias y, bueno, en general, situaciones como la que estamos viviendo ahora, ¿no? ¿Para qué es importante también saber bacteriología? Pues para que los diagnósticos sean específicos y a su vez pues también tengan un tratamiento específico. Esto con la finalidad de disminuir las resistencias a antibióticos y así pues poder seguir manteniendo varias opciones de tratamiento. Y por último pues los tratamientos a futuro. Esto es más un dato anecdótico. Se piensa que en el futuro las enfermedades se empiecen a tratar con fagoterapia. ¿Qué es la fagoterapia? Pues es como lo vemos en la imagen de la derecha. Básicamente es que a través de un virus nosotros podamos introducir a una bacteria en específico sustancias que la terminen destruyendo o inhabilitando. Eso es lo que se quiere conseguir con esta famosa fagoterapia. Hasta el momento ha dado buenos resultados, pero pues sigue en estudio. Ahora sí, empecemos. El primer tema que vamos a ver es la microbiota y considero que este es un tema muy importante. Muy pocas veces es tomado en consideración por los cursos y me parece que tiene puntos muy interesantes. Entonces vamos a hablar de la microbiota. Esta es una comunidad de microorganismos que ocupa un hábitat específico. Es decir, como vemos en la siguiente imagen, pues vamos a decir que los microorganismos están colonizando la piel, se encuentran ahí. No significa que sean buenos o sean malos, solamente hablamos de microbiota cuando están colonizando un hábitat en específico. Para empezar con el tema vamos a establecer distintos conceptos. Ya hablamos del de microbiota, microorganismos en un hábitat específico. Este puede ser la piel, puede ser el intestino, puede ser el aparato genital femenino, el masculino, bueno, etcétera. Distintos lugares. El segundo concepto es microbioma. Y van a ver que en muchos lugares ocupan estos dos conceptos como sinónimos. Yo no lo veo mal, pero no es lo correcto. ¿Qué es el microbioma? Básicamente son los microorganismos en un hábitat específico con una función específica, ¿vale? Esa es la única diferencia, hablar de la función. Si encontramos que estos microorganismos tienen una función específica, dejamos de llamarlo microbiota y le decimos microbioma. Ahora, el siguiente concepto, y es muy interesante, es el metagenoma. ¿Qué es el metagenoma? Es todo el material genético bacteriano que se encuentre en un hábitat. Es decir, vamos a poner el ejemplo del intestino. En el intestino se han identificado cientos de tipos bacterianos. Estos cientos de tipos bacterianos nos dan como resultado pues una población, vamos a llamarlo así, de 9 millones de células bacterianas aproximadamente en el intestino. ¿Y de dónde provienen estos millones y millones? Vienen de 3.000 millones de genes que se han encontrado a nivel intestinal. Entonces vamos a ver que toda esta combinación de genes pues nos dan estas bacterias y sus productos bacterianos, ¿no? Entonces vean qué tan interesante es esto hablando de los genes. Vamos a hablar del siguiente concepto que son los probióticos. Los probióticos son microorganismos que se ingieren y tienen efectos benéficos. Yo sé que muchos han escuchado este término y muchos van a asociarlo con esta imagen que tenemos aquí. Y así es, el Yakult viene con Lactobacillus casei shirota. En realidad, pues sí es cierto, ¿no? O sea, no es como una estrategia de marketing, son buenos probióticos, son bacterias que nos van a ayudar eh, con ciertas funciones en nuestro organismo que pues tienen una finalidad de apoyar, ¿vale? Es decir, son buenas para nosotros. Nos vamos al siguiente concepto que es prebióticos. Y este puedo asegurarles casi que no lo habían escuchado. Y pues estos son nutrientes no digeribles
que favorecen el crecimiento del microbioma. En general, la mayoría van a ser fibras, fibras como las que podemos encontrar en el trigo o incluso en el ajo. Es decir, son estos nutrientes que nosotros, o sea, nuestras células humanas, por decirlo de algún modo, no pueden digerirlos y esto favorece a que las bacterias que se encuentran en nuestro intestino, pues las aprovechen, ¿vale? Y esto pues nos va a traer, nos va a ayudar en el metabolismo de estas sustancias, incluso pues nos ayudan a absorber los verdaderos nutrientes para nosotros. Y por último tenemos otros dos conceptos. Y el siguiente son los patobiontes. Este seguramente no lo han escuchado, pero estoy seguro de que sí lo conocen. ¿Por qué? Los patobiontes van a ser microorganismos que en ciertas situaciones nos provoquen una enfermedad, cuando en realidad ellos son de la microbiota normal. Se los pongo en el concepto que todos hemos escuchado, pues microorganismos oportunistas, ¿vale? Es decir, que ante ciertas situaciones, microorganismos que no nos provocan enfermedad, nos provocan enfermedad. Y esto, un ejemplo podría ser pacientes con el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, que pues lamentablemente su sistema inmune no es lo suficiente como para defenderse de ciertas bacterias que normalmente sí lo haría. Y por último tenemos aquí el último concepto de resistosoma. Este resistosoma es el material genético que le otorga a la bacteria resistencia ante los antibióticos. Entonces este es el mecanismo principal, o son los genes principales por los que se crea esta resistencia bacteriana y de la que todo el mundo ha estado hablando en la actualidad. Y por eso se busca que los tratamientos sean específicos, justamente para eso, para terminar con la bacteria y no solamente favorecer a la resistencia de la misma. Ahora sí, hablando de la microbiota, vamos a ver los factores, bueno, cómo se origina y los factores que la modifican. La microbiota, pues la tenemos desde el nacimiento, es decir, desde el primer segundo de vida ya estamos colonizados por ciertas bacterias. Y esta va a depender en este punto de si el nacimiento es por parto natural a través del canal del parto o si es por cesárea, ¿vale? También va a depender del ambiente, el ambiente va a modificar esta microbiota y vamos a ver cuáles son los factores. Y por último, pues la ubicación anatómica. Como ya dijimos, no es lo mismo en la piel que en el intestino. Entonces, en la figura número 1 vemos algo muy interesante. Vemos cómo en el recién nacido ya hay una colonización, pero a diferencia de las demás etapas de la vida, pues no es tan variada, ¿vale? Vamos a ver cómo mientras va pasando el tiempo, mientras vamos creciendo, pues las bacterias de igual modo van aumentando su diversidad, es decir, son más tipos bacterianos. En la edad adulta ya vamos a tener una colonización estable pero a pesar de eso, pues va a seguir modificándose hasta pues, la vejez. Ahora, ¿qué factores influyen en la composición de la microbiota? Pues ya dijimos, ¿no? El primer factor es el nacimiento, ¿sale? Si es por parto o por cesárea. No es lo mismo un nacimiento por cesárea que uno que pase por el canal vaginal. Entonces, un ejemplo de esto es que en una mujer embarazada no se identifican a tiempo que esté colonizada por Clamidia trachomatis. Si el bebé nace por parto natural y pasa a través del conducto vaginal, es muy probable que colonice esta clamidia al bebé. Y esto puede traernos distintas patologías, pero una de las más conocidas pues, es la conjuntivitis por clamidia. Entonces, si se dan cuenta, pues eso sería algo patológico, pero nos ilustra bien cómo funciona, ¿sale? Desde que vamos pasando, las bacterias que se encuentren en el canal vaginal, pues ya nos están colonizando a los productos, a los bebés, ¿vale? Otro de los factores más importantes de la colonización o la formación de la microbiota es la alimentación materna o si es por biberón y en el momento en el que empecemos a agregar sólidos. Y aquí les traigo esta imagen. Vemos cómo pues los primeros 6 meses de vida normalmente pues es a base de la leche materna, ¿no? Antes se creía que la leche materna era un líquido estéril, pero pues se ha descubierto que no es así. Los principales microorganismos que tenemos pues son lactobacillus. Pero se han llegado a encontrar especies de estafilococos o streptococos.
Entonces, como vemos, hasta los primeros 6 meses vamos a estar con una alimentación a base de leche materna. Esto pues ya sabemos que también nos aporta anticuerpos, ¿vale? Y bueno, los principales ya dijimos lactobacillus, aunque también tenemos bifidobacterium y firmicutes, ¿vale? ¿Qué sigue? A los 6 meses normalmente se empiezan a agregar otro tipo de alimentos, en este caso polisacáridos complejos, proteínas animal o, perdón, proteínas como las carnes rojas o carnes blancas. Y bueno, vemos cómo se empiezan a agregar otro tipo de bacterias, como el grupo de bacteroides o las proteobacterias. Pasando los 9 meses, aquí nos aparece el huevo. ¿Y por qué sale aquí? Esto viene más como un dato anecdótico, es decir, hay que tener cuidado con las alergias al huevo. Las proteínas del huevo en algunos casos pueden ocasionar hipersensibilidad en los niños. Por eso el consumo del huevo se recomienda que sea después de los 9 meses, empezando con la sensibilización, es decir, en vez de darle, por ejemplo, un huevo, puedes empezar a darle un poco de yema, cocida obviamente, y esto pues ha dado resultados buenos, ¿vale? Que la yema es más tolerada que la clara. Pero para que no haya errores, a partir del primer año ya puedes darle huevo sin problemas. Y ya por último vemos que a los 24 meses pues ya hay un ecosistema maduro. Maduro significa que ya tiene una microbiota como tal, no que ya tenga una cantidad muy variada de bacterias en su intestino. Y pues a partir de aquí, pues ya tenemos todas estas ventajas que nos otorgan la microbiota, ¿vale? ¿Qué otro factor? Pues la genética, el sexo y la edad. Pues no es lo mismo, obviamente, la microbiota de un hombre y de una mujer, y no es lo mismo en un recién nacido que en un anciano, por ejemplo, ¿vale? Otro de los factores, pues, es la fisiológica, el desarrollo hormonal. Vamos a ver cómo las hormonas en algunos casos sí modifican la microbiota. Otro caso muy importante es la localización geográfica y el clima, pues vemos que no van a ser los mismos tipos de microorganismos en climas cálidos, en climas fríos, y pues incluso vamos a tener enfermedades que son estacionales, ¿va? Y es por esto, porque las bacterias tienden a ser favorecidas por ciertos climas o por ciertos ambientes. Otro de los factores más importantes es la dieta, el estilo de vida. Y bueno, esta es una imagen de un estudio en el que se compararon dos estilos de vida. Uno a partir de fibras dietéticas, eh, frutas, vegetales, incluso proteínas vegetales. Se vio que en este tipo de dietas pues son favorecidas las especies de Firmicutes y esto generalmente nos favorece el metabolismo de los ácidos grasos y pues nos lleva a una vida más saludable. Al contrario de una dieta más occidental, es decir, a base de proteína animal, grasa animal, muchos carbohidratos, que nos aumenta la cantidad de bacterias como los alístipes, la bilofila y los bacteroides. Este tipo de bacterias favorecen a la obesidad, al síndrome metabólico, diabetes mellitus. Vamos a ver más adelante cómo funciona un poco más esto. Vamos a ver que lo más importante que sacamos de esta diapositiva es esto, que una dieta saludable te da una colonización por prebotela y una dieta un poco menos saludable, pues bacteroidetes. ¿Qué otros factores? Pues la higiene personal y la exposición a fármacos y antibióticos. Vamos a ver más adelante cómo funciona lo de los fármacos. Y por último, pues también si tenemos interacción con otros individuos o con mascotas y ya por último el estado de salud. Ahora sí, vámonos con las funciones. Aquí tenemos un dibujo del intestino y de todas estas interacciones que vemos a este nivel con la microbiota. Pero más adelante los explicaremos. Véanlo, véanlo. Entonces vamos a empezar con las funciones. Se ha establecido una relación antagónica entre las bacterias y el ser humano pues desde hace mucho tiempo. Afortunadamente se ha ido perdiendo y ¿por qué afortunadamente? Porque vemos que no solamente las bacterias son agentes que provocan enfermedad, en muchos casos pues nos ayudan incluso en el metabolismo de ciertas sustancias, como ya lo habíamos dicho.
vamos a ver que la microbiota tiene funciones endocrinas. Algunas bacterias favorecen la secreción de noradrenalina y esto pues, es un neurotransmisor. También contribuye en la densidad ósea con el metabolismo del calcio. Otra de las funciones pues, es la maduración del sistema inmune y vamos a ver que esto es muy, muy importante. ¿Por qué? Porque básicamente nos prepara para el contacto con ciertos microorganismos, incluso pues, nos ayuda a defendernos de ellos. El siguiente es la inhibición de patógenos. Al estar colonizados por bacterias, vamos a impedir que otras, que sean extrañas o incluso que provoquen enfermedades, nos colonicen, ¿vale? Entonces, básicamente es como que si ya están viviendo ahí, van a evitar que otros se metan. Y por último, favorece la síntesis de distintos tipos de vitaminas, ¿vale? Y bueno, aquí les explico lo del Clostridium. Como vemos, nuestro intestino va a estar colonizado por una microbiota normal, ¿vale? Si sucede algo que nos elimine a esta microbiota, va a dejar un hueco, es decir, esa casa o este lugarcito va a quedar vacío y pues nadie lo va a cuidar. Entonces va a ser colonizado por bacterias que no sean tan buenas. Por ejemplo, aquí tenemos al Clostridium difficile. Y esto pues va a empezar a generar todo un proceso patológico, generando toxinas y por último una colitis pseudomembranosa, un proceso de inflamación muy difícil de manejar. Y esta es una de sus funciones, ¿no? Hablábamos de la inhibición de otros patógenos, no como tal que expresen o secreten sustancias que las inhiban, sino que el hecho de colonizar un área en específico, pues nos evita que se colonicen por otro tipo que sean patógenos, ¿vale? Ahora sí vamos a hablar un poquito de la microbiota intestinal como ejemplo para ver cómo es que se obtienen estas funciones. Se ha llegado a considerar que la microbiota intestinal es básicamente otro órgano. ¿Por qué? Porque sus funciones son, en algunos casos, pues son muy buenas, ¿no? Bueno, de las especies bacterianas que tenemos a este nivel, pues son los bacteroides, Prevotella, Firmicutes, lactobacillus, bifidobacterias, protobacterias, intrabacterias. Obviamente, como ya hemos hablado, pues va a depender de todos esos factores que modifican la microbiota, ¿vale? Pero estos son los que se han encontrado con mayor frecuencia. Funciones de la microbiota intestinal, dar y recibir. Como ya habíamos hablado, 3, 2. Funciones de la microbiota intestinal, pues dar y recibir. Como ya habíamos hablado, la relación entre la microbiota y los seres humanos no es antagónica. Vamos a ver que es una relación muy compleja en la que ambos salen beneficiados. Nosotros les damos chance a las bacterias de vivir en nuestro organismo y a su vez ellas nos protegen de otras que sí son malas, ¿vale? ¿Cómo lo hacen? Pues crean una barrera ante agentes a patógenos. Nos ayudan en la digestión de ciertos componentes como las fibras de las que ya hemos hablado y favorecen también a la síntesis de vitaminas. Y bueno, aquí tenemos la imagen que vimos al principio, esto a nivel del intestino delgado. Vamos a ver cuáles son estas relaciones o estas interacciones, mejor dicho, que tienen la microbiota y el tejido intestinal. De adentro hacia afuera, es decir, de la luz intestinal hacia afuera, pues vamos a tener dos capas de moco. Esto pues es el primer mecanismo de defensa del intestino, ¿vale? La primera capa de moco, que es la que tenemos aquí en azul claro, es más densa. Y si se dan cuenta, pues esto nos sirve para atrapar en este lugar a la mayor parte de bacterias, sean buenas o sean malas, ¿vale? Después vamos a tener a la capa interna de moco y esta va a ser un poco más laxa, va a ser un poco más líquida. ¿Para qué? Para que las sustancias secretadas por el intestino, es decir, por el epitelio intestinal, puedan moverse a través de ella y llegar a su objetivo. En este caso, pues vamos a hablar de sustancias que nos protejan de las bacterias. ¿Y cuáles son estas sustancias? Son proteínas antimicrobianas. Y en este caso tenemos muchos ejemplos. Por ejemplo, las alfa-defensinas. Estas, pues, secretadas por los enterocitos. En este caso vamos a tener a las reg 3 gamma. Estas van a ser proteínas antimicrobianas secretadas en respuesta a la activación del receptor tipo TOL. Y este receptor tipo TOL, es una familia muy grande de receptores, va a identificar moléculas
asociadas a microorganismos patógenos, ¿vale? Estas moléculas básicamente son proteínas específicas que reconoce nuestro cuerpo, identifica como malas y a partir de ahí secreta productos antimicrobianos como el REG3 gamma que van a tratar de eliminar a estas bacterias. Otro de estos procesos es, por ejemplo, en la célula de Paneth. ¿Qué es lo que va a hacer? Va a identificar principalmente al muramil dipéptido, que es una sustancia que se encuentra en la pared bacteriana y a través de ella va a secretar pues, otro tipo de alfa-defensinas que van a eliminar a estas bacterias. Entonces, bueno, ya hablamos de los receptores tipo TOL y cómo reconocen patrones moleculares asociados a patógenos, ¿vale? Esto significa PAMP. Otra parte de el sistema inmune a nivel intestinal que tiene que ver con la microbiota, pues es a nivel de las células M en las placas de Peyer. Las placas de Peyer es básicamente el tejido linfático asociado al sistema gastrointestinal, o mejor conocido como GALT. ¿Qué es lo que sucede? Las células M, como ven, van a servir de puente. Van a servir de puente para que estas bacterias sí logren entrar, pero van a ser presentadas a los macrófagos. Es decir, estos macrófagos lo que van a hacer es tomar a estas bacterias y llevárselas a las células T o a las células B. Estos pues, son linfocitos, ¿vale? ¿Para qué? Si vemos, ambas células van a terminar favoreciendo a la activación de células B. Como vemos aquí, si seguimos el camino de las células B, lo que va a hacer es que al identificar que son patógenos extraños, pues va a favorecer a su evolución hacia célula plasmática, como vemos aquí. La célula plasmática, su función va a ser secretar anticuerpos. ¿Qué anticuerpos? IgA. Recordemos que la inmunoglobulina A va a ser la que está asociada a mucosas, en este caso la mucosa intestinal. Y esta inmunoglobulina A pues, se va a adherir a las bacterias que sean patógenas. ¿Y esto para qué? Pues para que consecuentemente sean eliminadas. Otro mecanismo que tenemos aquí, pero que no sale en el dibujo, es la secreción del factor de crecimiento transformante beta. Esto pues va a favorecer al incremento de la secreción de IgA, pero a la disminución de IgE. Es decir, nos va a favorecer la eliminación de patógenos extraños, pero nos va a disminuir la respuesta inflamatoria ante la microbiota normal. Y esto pues vemos que es muy importante. Ya vimos cómo interactúa la respuesta inmune ante patógenos extraños, pero ahora, cómo identifica el intestino a las bacterias que forman parte de la microbiota normal. Esto lo hace principalmente a través de las células dendríticas, como vemos aquí. Las células dendríticas son células presentadoras de antígeno y lo que van a hacer es fagocitar a la bacteria. Una vez que la han fagocitado, se va a acercar a los nódulos linfáticos que se encuentran en el tejido intestinal y de aquí pueden seguir dos caminos. Si la bacteria que fagocitó es un patógeno, se va a activar a la célula B y va a seguir el camino de la inmunoglobulina A, para eliminar al resto de bacterias patógenas. Pero si la célula dendrítica lo identifica como bueno, se lo va a presentar al linfocito T regulador. Este va a secretar interleucina 10 y esto grábenselo porque pues les va a servir mucho en el futuro. La interleucina 10 lo que va a hacer es modular la respuesta inflamatoria, es decir, la va a disminuir. Si esta célula dendrítica reconoció a una bacteria que forma parte de la microbiota, pues no la queremos eliminar. Entonces, ¿qué es lo que hace? Secreta interleucina 10. Esta interleucina 10 lo que va a hacer es disminuir la secreción de productos antimicrobianos y disminuir la activación de células plasmáticas, entre muchas otras acciones que tiene. Entonces vemos que esta interleucina 10 nos va a servir como un proceso de tolerancia, es decir, que ante bacterias de la microbiota, nosotros vamos a identificarlas como buenas y a partir de la interleucina 10 vamos a evitar que el proceso inflamatorio las elimine,
¿vale? Eso es lo más importante de esta parte. Ahora vamos a ver qué es lo que sucede una vez que administramos antibióticos, los famosos antibióticos de amplio espectro. Es decir, ante pacientes que tengan enfermedades que pues a veces los médicos no pueden identificar o cosas así, a veces se dan antibióticos de amplio espectro. Siempre, o bueno, quiero creer que siempre es con buenas intenciones, pero a veces trae complicaciones. En este caso, los antibióticos, ¿qué es lo que hacen? Pues es barrer con todas estas bacterias que tenemos aquí, tanto las patógenas como las de la microbiota. Y ya hablamos de que esta microbiota o estas bacterias nos van a cuidar, ¿no? Nos van a impedir que otros patógenos extraños entren en las células. Entonces, si las quitamos todas, pues queda aquí un hueco, ¿no? Y como ya habíamos visto, ¿quién coloniza cuando no hay nadie? Clostridium difficile. Y pues esto consecuentemente nos genera una enfermedad que se llama colitis pseudomembranosa. Y por último, otro dato que es anecdótico, pues el trasplante fecal. Y sí, es así como suena, es el trasplante de heces fecales de una persona a otra. ¿Para qué se ocupa esto? Pues en situaciones como las que les acabo de explicar, como en la colitis pseudomembranosa, en las que no hay una microbiota, entonces le trasplantamos esta microbiota desde un intestino a otro, ¿sale? De una persona a otra. ¿Para qué? Para que vuelva a tener este factor protector, ¿vale? Aunque también se ocupa, o bueno, se ha investigado en otras patologías, como por ejemplo la enfermedad inflamatoria intestinal. Esta enfermedad inflamatoria intestinal básicamente es la pérdida de equilibrio entre la microbiota y la respuesta inmune. Es decir, pues va a haber un proceso inflamatorio crónico a nivel intestinal. ¿Para qué le hacemos este trasplante? Para tratar de volver a equilibrar las interacciones entre la microbiota y el intestino y evitar ese proceso inflamatorio. Y ha dado buenos resultados. Y esto pues se hace por distintos métodos, desde cápsulas, que sería lo ideal, hasta como tal, pasar de un intestino a otro la materia fecal. Pasaron materia fecal a través de una jeringa hacia el intestino de una mujer y con esto pues vieron que se recuperaba de esta enfermedad, ¿vale? Entonces a partir de pues estos experimentos un poco raros pues se vio que era una buena solución, ¿no? Ahora vamos con las áreas más preguntadas en los exámenes. Como tal, pues ya vimos que la microbiota depende de muchos factores. Así que, pues de hablar como tal de qué microorganismos se encuentran en qué lado, pues es un poco difícil. Pero estos son las áreas más importantes y las que son más preguntadas en los exámenes. Por ejemplo, en la piel vamos a encontrar especies de Staphylococcus aureus y epidermidis. Y como vemos aquí, hasta el mismo nombre nos lo dice, ¿no? Epidermidis. Y otra de los más encontrados, pues es el Propionibacterium agnes. ¿A qué le suena eso? Pues obviamente, ¿no? Al acné. Al acné, no a un granito, sino ya al proceso patológico, ¿vale? Y esto, pues como tal, es una infección. Otra área, pues vamos a hablar de nariz y nasofaringe. En la nariz podemos encontrar los anteriores, Staphylococcus aureus y epidermidis. Incluso se dice que en las narinas anteriores podemos encontrar Staphylococcus aureus colonizando normalmente. Y en la nasofaringe vamos a tener géneros como el Haemophilus influenzae y Moraxella, ¿vale? En la boca es muy preguntado, siempre asocien esto, boca y anaerobios, ya está ahí. Y otro de lo más preguntado es vagina. Y en este caso, pues va a haber géneros de lactobacillus. Estos son muy importantes, ¿por qué? Porque generan un pH ácido en la vagina. Y este pH ácido en la vagina lo que va a hacer es funcionar como un factor protector. Es decir, que ante la presencia de otras bacterias o otros microorganismos, pues este pH los va a eliminar. Y como dato adicional, por eso recomiendan que en las mujeres el aseo sea sin jabón, es decir, solamente con agua, justamente para eso, para mantener a los lactobacillus y pues mantener este factor protector. Y ya para finalizar, vamos a tener el papel de la microbiota en distintas enfermedades. ¿Qué papel tiene en la enfermedad cardiovascular?
vamos a ver que la microbiota intestinal pues va a tener el metabolismo de ciertos compuestos. Entre los más importantes nos va a dar un metabolito que conocemos como trimetilamina. Este proveniente principalmente de las carnes rojas y del pescado, ¿sale? Es decir, al consumir este tipo de alimentos, la microbiota intestinal nos va a dar como resultado el metabolito de trimetilamina. La trimetilamina va a llegar al hígado y va a ser metabolizada hacia óxido de trimetilamina. Lo que nos importa aquí es, como ya dijimos, que se ha encontrado una relación con la enfermedad cardiovascular. Este metabolismo aumenta el riesgo de aterosclerosis, de trombosis y pues de falla cardíaca, ¿vale? Entonces vean que es muy, muy interesante eh, la función de la microbiota, que a veces pues no es tan buena, ¿no? No todo es 100% bueno. Ahora vámonos con un aspecto que sí es bueno. En el caso de la diabetes mellitus, pues se ha asociado eh, que la microbiota tiene un factor benéfico y vamos a explicar cómo sucede. En, en el intestino se han encontrado especies de gemela, E. coli y bueno, en fin, incluso las bifidobacterias. ¿Qué es lo que van a hacer estas bifidobacterias? Bueno, estas bacterias es que a partir del glicerol o el ácido oleico que forman parte de la dieta normal, van a metabolizarlo hacia N-oleoilserinol. Este N-oleoilserinol va a funcionar como un ligando para el receptor de la proteína G119, este ubicado en las células L del intestino delgado. Una vez que se activa este receptor, se va a favorecer a la secreción de GLP-1. GLP-1 es el péptido similar al glucagón 1. Y este va a tener distintas funciones, principalmente la homeostasis de la glucosa. Entonces vamos a ver qué papel tiene o tendría este GLP en el proceso patológico de la diabetes. Entonces vemos que a nivel estomacal el GLP-1 favorece al vaciamiento, perdón, disminuye el vaciamiento gástrico. ¿Esto para qué? Pues para eliminar el estímulo del hambre y así evitar que haya un aporte de glucosa extrínseco. Pero pues lo más importante es su función a nivel del páncreas. El GLP lo que va a hacer es aumentar la biosíntesis de insulina, aumentar la proliferación de células beta, esto pues obviamente para que haya más insulina y disminución de la apoptosis de las mismas células beta. Como ven, pues esto pues nos ayuda a generar más insulina y la insulina lo que hace es disminuir los niveles de glucosa a nivel sanguíneo, que básicamente pues eso es la diabetes. Entonces vemos que es muy importante. Incluso en el tratamiento de la diabetes hay unos fármacos que ya se llaman agonistas de GLP-1, ¿vale? Que tienen esta función, pero lamentablemente a veces son costosos. Entonces se empezó a investigar esta función de la microbiota y se ha establecido que podrían darse esquemas de tratamiento con probióticos en los que vengan estas especies, gemela y lactobacillus en realidad, o bifidobacterias, ¿sale? Y esto pues nos sería útil como un complemento al tratamiento de diabetes. Aún no está aprobado, pero pues tiene grandes expectativas, ¿vale? Y vemos que también tiene pues otros efectos, incluso es cardioprotector, ¿sale? Entonces vemos que son muy, muy buenos. Y terminamos con esta parte. ¿Qué papel tiene la microbiota o la colonización de bacterias en las enfermedades autoinmunes? Vamos a hablar de que hay principios, es decir, la pérdida del equilibrio o tolerancia, hay un error de dedo, tolerancia, de la que ya hablamos, por ejemplo, a nivel gastrointestinal. Si perdemos ese equilibrio entre la respuesta inmune y la microbiota, pues nos va a empezar a generar problemas a nivel intestino, pues ya hablamos de la enfermedad inflamatoria intestinal, ¿vale? Y en este caso, pues vamos a hablar de la artritis reumatoide. Es decir, esta enfermedad se ha visto que es multifactorial, es decir, tiene distintas causas, pero no se ha establecido una en concreto. Se estuvo investigando y encontraron una asociación probable
con la enfermedad periodontal, es decir, las porfiromonas, la colonización a nivel de los dientes con porfiromonas gingivalis. ¿Qué es lo importante aquí? Vámonos al dibujo. Aquí pues estamos a nivel de los dientes. Vemos la colonización de porfiromona gingivalis, incluso de otro tipo de bacterias, pero la principal es esta, porfiromona gingivalis. ¿Qué es lo importante? Que esta bacteria va a secretar la PAT, la peptidil arginina desaminasa. Y esta peptidil arginina desaminasa es una enzima que va a generar un proceso de citrulinación en los péptidos, en las proteínas péptidos que se encuentran normalmente en la matriz extracelular. Entonces, ¿qué es lo que hace? Básicamente es a las proteínas de matriz extracelular les va a agregar o va a modificar un aminoácido y las va a volver antígenos. Es decir, el cuerpo las va a empezar a identificar como sustancias extrañas que tiene que eliminar, pero obviamente no lo son. Entonces vemos como una vez que ya se hizo este proceso de citrulinación, son identificadas por las células presentadoras de antígeno. Como las van a identificar como productos extraños, van a tratar de eliminarlos. Esto pues lo hace de forma directa o a través de la activación de los linfocitos B. Estos linfocitos B van a evolucionar a células plasmáticas y van a secretar anticuerpos. Estos anticuerpos pues se van a ir a atacar a todas estas proteínas de matriz extracelular que piensa que son extrañas, pero en realidad no lo son, como ya habíamos dicho. Ahora, ¿qué relación tiene esto con la artritis reumatoide? Pues el proceso como tal, no está bien establecido, pero se cree que como ya hay estos anticuerpos a nivel sanguíneo, pues de uno u otro modo llegan a la artritis, generando un proceso inflamatorio leve. Este proceso inflamatorio leve pues va a traer consigo a nivel de las articulaciones la proliferación de neutrófilos y lamentablemente los neutrófilos también van a secretar la peptidil arginina desaminasa. ¿Y qué es lo que va a generar? Pues un círculo vicioso, ¿no? Va a generar o va a transformar estos péptidos de matriz extracelular que vemos que en las articulaciones son muy abundantes hacia péptidos citrulinados, es decir, eh, los vuelve péptidos extraños que van a ser identificados por las células presentadoras de antígenos y consecuentemente nos va a llevar a la producción de autoanticuerpos, es decir, anticuerpos contra estas proteínas que son consideradas extrañas, pero no lo son, ¿sale? Entonces vemos cómo es un círculo vicioso en el que se generan proteínas que destruyen a anticuerpos que destruyen a proteínas que son parte de la matriz extracelular normal y pues esto nos genera un proceso inflamatorio, destrucción ósea y bueno, etcétera. Todo el proceso de la artritis reumatoide. Y ya para terminar con esta presentación, un dato anecdótico, la cesárea se asocia con asma hasta en un 20%. Entonces, quédense por ahí, ¿sale? Y bueno, eso sería todo. Y espero que les haya servido un montón y pues bueno, les dejo en la descripción el link para que resuelvan las preguntas. Si las contestan bien, pasen al siguiente video. Si no, pues vean este de nuevo o lean por otro lado. Y sin más que agregar, pues nos vemos en el siguiente video y sigan leyendo un montón.